Es bueno poder verles a ustedes esta tarde. Gracias al Señor porque podemos estar juntas, reunirnos para poder aprender, para poder alabar al Señor y también para tener comunión. Y gracias, Virginia, por colaborar con el Power, una nueva adquisición, una nueva experiencia. Empezamos un nuevo tema, así que vamos a empezar con nuevas opciones. No son como los del pastor, ya, pero algo, un detalle. Hemos empezado a estudiar el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses. Y comenzamos con un desafío este año de memorizar versículos de la carta a los Colosenses. ¿Recuerdan? Teníamos que memorizar Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a dar 2 o 3 que se animen ahora y otras 2 o 3 que se animen cuando terminamos. Y así no se nos hace muy larga. ¿Alguien que se anime y que haya estudiado? Ofelia. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos comenzamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento, de su conocimiento, de toda sabiduría y Inteligencia espiritual, para que andéis con el mundo del Señor, agradando en todo, llevando frutos para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, Ofelia. ¿Alguien más que haya estudiado? ¿Que se anime? Vi una manito. Luciana. Por lo cual también nosotros, desde el día que morimos, no cesamos de orar por vosotros para que Y de pedir que andéis llenos, que seáis llenos. perdón, ¿Está bien? que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Belén. Por lo cual, nosotros, desde el día que vivimos, nos estamos luchando por vosotros y de pedir Seáis llenos. que seáis llenos del conocimiento De su voluntad. de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 9 y 10. Muy bien, muy bien, muy bien. Después, al final, damos opción para las que no se animaron ahora. Capaz que se animan al final, ¿sí? Entonces, las invito ahora a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Colosenses 1, 3 al 14. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito Dios y Padre, te damos gracias esta tarde por poder estar ante tu palabra. Gracias por cada una de las hermanas que han podido llegar. Y oramos, Señor, que tú dispongas nuestros corazones y nos aquietes la mente para que podamos centrar nuestros pensamientos y escuchar tu voz hablando a nuestros corazones, para que podamos aprender y conocer más de ti, para que podamos seguir dando frutos y, Señor, que tú puedas regocijarte en nuestro diario vivir. Oramos, Señor, por las hermanas que hoy no están con nosotras, que tú les animes, les fortalezcas y les consueles a cada una según sus circunstancias. Señor, tú sabes por qué razón hoy no están con nosotras, les extrañamos y oramos para que puedan estar mañana en la reunión. Pedimos, Señor, que tú guardes este tiempo también para que pueda ser de bendición para nuestras vidas y de gloria para tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estos versículos hablan de lo que hacía Jesús. Y el salmista dice en el Salmo 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré y él oirá mi voz. Es cierto que podemos orar en cualquier momento o lugar y que ningún lugar o posición puede limitar nuestra oración. Pero si no planificamos un tiempo para orar y no determinamos un horario para hacerlo, nunca lo haremos con regularidad. Cuando hay algo que realmente nos interesa hacer, lo hacemos. Hacemos el tiempo, ¿verdad? Pero cuando algo no lo consideramos una prioridad, entonces lo posponemos. Lo dejamos para después. La oración debe ser una parte vital de nuestra vida. Es algo en lo que debemos poner prioridad, a lo que debemos darle nuestra mayor atención. Hay una conocida frase del autor John Bunyan que dice, la oración expulsa el pecado o el pecado expulsa la oración. Y hay una linda frase que también dijo Corrie ten Boom acerca de la oración que dice, el diablo sonríe cuando trazamos planes, se ríe cuando estamos demasiado ocupados, sin embargo, tiembla cuando oramos, en especial cuando oramos juntos. Para poder orar, para convertir nuestro deseo de ser mujeres de oración, que sea una realidad, debemos desarrollar nosotras el hábito de tener un momento diario de oración. Puede ser en cualquier momento del día. El salmista dijo de tarde, de mañana, a mediodía, pero debe estar definido. Por ejemplo, para las que tienen niños pequeñitos, si no lo hacen tempranito en la mañana antes que despierten, entonces es muy probable que ya durante el día no lo puedan hacer. Será mucho más difícil encontrar un tiempo durante el día, ¿verdad? Pero si tus hijos ya son más grandes, quizás prefieras esperar a que se vayan a la escuela y entonces cuando la casa al fin queda en silencio, tengas tu tiempo de oración. Ahora, si no tenemos niños, nos va a resultar mucho más fácil elegir un momento, ¿verdad? Pero es necesario organizar el tiempo, porque si trabajamos o no, si tenemos cosas que hacer, siempre el tiempo se va a ocupar en otra cosa. Así que debemos separar el tiempo, ¿sí? Los momentos del día se ocupan muy rápidamente en cualquier otro asunto. Así que debes elegir tu tiempo de oración como mejor se acomode a tu estilo de vida y a tu rutina. Muy bien, ahora que ya hemos logrado cada una establecer un horario, un momento del día, un tiempo para orar, ¿por qué cosas vamos a orar? John Piper dijo lo siguiente: lo que una persona ora muestra la condición espiritual de su corazón. Una frase interesante, ¿verdad? Leímos recién en Colosenses 1, del 3 al 14, lo que Pablo oraba por estos hermanos. Gran parte del ministerio de Pablo se basaba en la oración. Y la oración es un ministerio que todo creyente puede tener en cualquier momento y lugar. Muchos de los ministerios se realizan en la iglesia o en un lugar determinado, pero el ministerio de la oración, se puede realizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y para que nuestro tiempo de oración resulte provechoso,
¿Qué debemos orar? Bueno, vamos a ver hoy 2 aspectos de la oración que debemos ejercitar. El primer aspecto de la oración que debemos poner en práctica es la gratitud. La acción de gracias es sumamente importante cuando oramos. Pablo dice en el versículo 3, siempre damos gracias a Dios. Esta expresión sugiere una acción continua. Y más adelante en el versículo 9 dice, no cesamos de orar por vosotros. Esta frase sugiere una acción que se repite. O sea que la gratitud de Pablo no era ocasional, era continua. Lo hacía siempre y nunca dejaba de hacerlo. Entonces, debemos orar con gratitud constantemente por 3 cosas. Primero, los creyentes. En el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Pablo está agradecido por la salvación de los colosenses, por la respuesta de ellos a la palabra del Evangelio, y sabe que solo Dios merece la gloria por lo que ha ocurrido en la vida de ellos. El elogio a los colosenses es en realidad una expresión de gratitud al Señor, porque por sí solos ellos no hubieran podido llegar a la convicción de que necesitaban un Salvador. Ellos no habían podido salvarse a sí mismos y que ellos necesitaban un Salvador y que ese Salvador era Cristo. Y solo por la gracia de Dios habían recibido el mensaje del Evangelio y lo habían creído. Por eso Pablo está agradecido. También, en segundo lugar, debemos orar siempre con gratitud por el crecimiento espiritual. En el versículo 6 dice, lleva fruto y crece. Significa que la obra del Espíritu Santo no ha terminado. La frase lleva fruto y crece es presente, es decir, continúa llevando fruto y continúa creciendo. Quiere decir que la obra del Evangelio es poderosamente capaz y nunca deja de crecer y nunca deja de llevar fruto. Y Pablo estaba sumamente agradecido al oír acerca de los colosenses, de su fe firme en Jesús y de su amor por los hermanos. No había tenido oportunidad de estar personalmente en Colosas, pero estaba agradecido por el informe que recibe sobre su crecimiento espiritual. La fe y el amor que estos hermanos mostraban estaba basado en la esperanza de las bendiciones que Dios tiene reservada en los cielos. Habían oído el Evangelio, habían creído y estaban creciendo y llevando fruto. El crecimiento espiritual de cada uno de nosotros viene acompañado de luchas, muchas luchas. Y suele pasar que muchas veces damos 2 pasos y retrocedemos 1, ¿verdad? Y quizás esta sea la razón por la que estamos tan agradecidas al Señor cuando vemos crecimiento espiritual en nuestras propias vidas y en las de nuestras hermanas. Por eso Pablo estaba agradecido por poder ver el fruto de estos hermanos. En tercer lugar, también debemos agradecer siempre por los ministros fieles. Versículos 7 y 8 dice, como habéis aprendido de Epafras, que es un fiel ministro de Cristo, y nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La práctica del amor ágape es el distintivo que debe existir entre los cristianos, algo que nos debe caracterizar. La fe y el amor están fundamentados en la esperanza de la vida eterna junto a nuestro Salvador. El amor por los hermanos era el claro testimonio de su amor por Cristo y debe ser nuestro testimonio también. Pablo también está agradecido por el ministerio de Epafras, quien era un fiel ministro de Cristo a quien los colosenses podían imitar. Porque en Colosenses capítulo 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras se preocupaba por los colosenses. Los ministros de Cristo trabajan por nuestro bien. Entonces debemos ser fieles en orar por nuestro pastor, por nuestros líderes, por nuestros maestros y nuestros consejeros. Ese es el consejo que les da Pablo. Y vamos a ver ahora el segundo aspecto de la oración que debemos ejercitar. El primero era la gratitud. El segundo es
la intercesión. La verdad que la mayoría de nuestras oraciones están centradas en las necesidades físicas últimamente, ¿verdad? Y no está mal orar por las necesidades físicas. Sin embargo, tenemos que orar principalmente por la madurez espiritual de nuestras hermanas. El alcance de nuestras oraciones debe ser uno de los mayores motivos para que nosotras nos dediquemos a orar. Ahora que Pablo conoce cuál es la situación que están atravesando los hermanos de Colosas, apela al poder de la oración. Y Pablo ora y dice que desde el día que supimos de vosotros, no hemos cesado de orar por vosotros y de pedir. ¿Y qué es lo que Pablo pide? Bueno, esta oración de Pablo tiene 5 peticiones específicas. La primera es que anden en la voluntad de Dios. En el versículo 9 dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El comentarista bíblico Carballosa dice lo siguiente sobre esta frase. Dicha frase es una petición para que los colosenses tengan el discernimiento espiritual que resulta de la iluminación del Espíritu Santo en sus vidas. El vocablo conocimiento es epignosis, que significa conocimiento pleno. Sabiduría es sofía, es decir, excelencia mental en su sentido más elevado. Inteligencia es sinesis, que significa discernimiento. De modo que la oración de Pablo tiene triple propósito, es decir, que los colosenses sean llenos de 1. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios. 2. Toda sabiduría y discernimiento espiritual. 3. Entonces, ahí vemos que no es un asunto de mero conocimiento intelectual, teórico o doctrinal, sino que necesitamos un conocimiento que se refleje en la práctica de nuestra vida diaria. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? ¿Sabes cuál es su voluntad para tu vida, para la vida de tu pastor, para la vida de tu iglesia, para la vida de las personas que amas y que te importan? Pablo ora para que el comportamiento y estilo de vida de estos hermanos de Colosas estén a la altura de la confesión cristiana que han hecho. Y lo mismo le dijo a los hermanos de Efesios. ¿Sí? En Efesios 5:17 le dijo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Cuando obedecemos a Dios, demostramos un verdadero conocimiento y entendimiento de su voluntad. Y es nuestra responsabilidad crecer y tener pleno conocimiento de la voluntad de Dios, para que podamos vivir de una manera apropiada, de la manera que sea acorde a quien servimos, de una manera digna de aquel que se entregó a sí mismo por nosotras. Tal vez nos sirve en este lugar, en este momento, el consejo que le dio Pablo a Timoteo, que dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que debemos procurarlo nosotras, esforzarnos en poder alcanzar esa meta, ¿sí? Es realmente importante que nosotras pongamos en práctica el conocimiento que adquirimos, ¿sí? La segunda petición que hace Pablo es que lleven fruto. El versículo 10 dice, llevando fruto en toda buena obra. El fruto es la manifestación de la verdadera naturaleza de una planta. Podemos ver un árbol que no lo podemos reconocer, pero si tiene un fruto, ya sabemos qué árbol es, ¿verdad? Bueno, en nuestra vida, el fruto es la prueba indispensable de la obra de la gracia de Dios. Si no hay fruto, significa que no hay vida. Para que podamos llevar fruto, será necesario que permanezcamos unidas a Cristo. Como dice Juan 15:5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es necesario que permanezcamos unidas a Cristo para que podamos llevar frutos. Y los frutos son muchos y son variados. Algunos y los más conocidos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son los que más conocemos de Gálatas, ¿no? Pero hay otros. Después los vamos a ir descubriendo de a poco. Esos son los que más sabemos. Y tenemos ya para poner en práctica unos cuantos. La siguiente
petición que hace Pablo es que crezcan en el conocimiento de Dios. Eso lo dice en la última parte del versículo 10. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios es un fruto. Al ser llenos del conocimiento de Dios, entonces estos hermanos podrían estar preparados para los falsos maestros que andaban torciendo las Escrituras y enseñando filosofías humanas. Algo de eso hablamos la última vez cuando hicimos la introducción, ¿recuerdan? En este caso, el fruto sería entonces reconocer la falsa enseñanza y desecharla. Cuando nosotras crecemos en el conocimiento doctrinal de la palabra de Dios, también vamos a crecer en fe y en amor. Y debemos crecer en obediencia, si no, ese conocimiento no será útil, no será verdadero y no será bueno para nosotras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Primero, orar pidiendo sabiduría. Como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. También debemos estudiar las Escrituras. En 1 Timoteo 4:13 dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dediquemos tiempo a eso. Y también debemos desechar el pecado en nuestra vida. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que hacer un esfuerzo también para eso. Si nosotras ponemos diligencia en estas tres cosas, creceremos en el conocimiento de Dios, más de lo que nosotras imaginamos si somos diligentes. La siguiente petición que hace Pablo es que crezcan en el poder del Espíritu. El versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad. Esta fortaleza y poder solo pueden venir de Dios y es otro fruto producido por el Espíritu Santo. Pablo desea que estos hermanos no se rindan, que tengan resistencia. Por eso él ora que sean fortalecidos con el poder que los va a capacitar para vencer las adversidades de la vida y al enemigo de nuestras almas, el cual siempre pondrá obstáculos a nuestro crecimiento. Este poder que viene de Dios nos capacita para toda paciencia, es decir, perseverancia y resistencia para soportar en medio de la adversidad. Y dice que también nos capacita para toda longanimidad. Y esa palabra significa extremada paciencia, paciencia sin límites. Y solo siendo controladas por el Espíritu Santo podemos tener esa paciencia sin límites, ¿verdad? Y la necesitamos. Necesitamos el poder que Dios nos puede dar para poder nosotras estar firmes en la adversidad, para poder confiar en su palabra, para poder andar como es digno del Evangelio, para agradar a nuestro Dios en todo lo que hacemos y decimos. Si el Señor no nos da ese poder y esa fortaleza, nosotras no vamos a lograrlo. Por eso es importante orar por esto, ¿sí? La última petición que encontramos que hace Pablo en este pasaje es que tengan gozo y gratitud. En el versículo 12 al 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Antes de convertirse, Pablo, al igual que nosotras, estaba en posición de recibir la ira de Dios. Pero por la gracia de Dios y mediante Jesucristo, Pablo, al igual que nosotras, si hemos creído, fue justificado y hecho apto. Apto para recibir la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos significa que nos hizo suficientes, nos hizo calificar. Por su gracia soberana, Dios nos hizo partícipes de una parte de la herencia. Esto sí que es increíble, ¿verdad? Que ahora somos herederos. Y en esto se regocijaba Pablo. Se gozaba por sí mismo, se gozaba por los colosenses también. Y esta herencia no es como una herencia familiar que es perecedera. Es una herencia que nunca puede perecer, porque es la vida eterna. Aquí Pablo nos anima a que nos gocemos con él. Y este gozo nos ayudará a estar siempre agradecidas. Y no solo debemos estar agradecidas por lo que hemos de recibir, sino también que debemos estar agradecidas por lo que ya hemos
sido libradas. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado. Literalmente sería quien nos libró, porque es algo que ya está hecho y es definitivo. Dios, por su gracia, libró al creyente de la más terrible esclavitud, de la esclavitud de la potestad de las tinieblas. Por la obra de Cristo nos rescató del poder de pecado, del poder de la condenación y del poder de la muerte. Y no solo nos libró, sino dice que también nos trasladó al reino de su amado Hijo. Trasladar significa mover de un lugar a otro, transferir. Ahora se usa mucho esa palabra, ¿no? Te transfiero. Bueno, esa palabra se usa para indicar la deportación de un grupo de personas con el fin de formar una nueva colonia. Esto muestra el poder que Dios tiene de darnos no solo la libertad del pecado, sino de trasladarnos al cuerpo de Cristo. El creyente ha sido transferido del reino de perdición al reino celestial. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. ¿Cómo no estar agradecidas por eso, verdad? Todos estos motivos deben impulsarnos a orar con gratitud y continuamente por el bienestar espiritual de nuestras hermanas. El bienestar espiritual unas a las otras, ¿sí? Vivimos en un mundo muy negativo y si nosotras no tenemos cuidado, podemos contagiarnos de ese espíritu pesimista y volvernos ingratas. Es demasiado fácil seguir el mal ejemplo. Por eso debemos imitar el ejemplo de Pablo. Mira a Dios. Abre tus ojos y busca las evidencias de la gracia de Dios a tu alrededor. Observa cómo Dios está obrando en tu vida y en la de tus hermanas, y entonces vas a ver cómo tu corazón va a ser movido a la gratitud rápidamente. Vas a olvidar todos tus problemas para poder concentrarte en alabar y glorificar a Dios. Pablo mostraba interés y preocupación por los colosenses, y es curioso que él estuviese siempre orando por una iglesia que no fundó ni estableció, por hermanos que no conocía personalmente. Sin embargo, él oraba cosas específicas por ellos, cosas espirituales. Y a nosotras muchas veces nos cuesta orar por nuestras hermanas más cercanas, ¿verdad? Es algo en lo que tenemos que esforzarnos. Debemos interesarnos en la condición espiritual unas de otras, ¿sí? Orar por la fe y por el crecimiento de nuestras hermanas. Y debemos alabar a Dios por el progreso espiritual cuando lo vemos. El progreso que logran nuestras hermanas, y también debemos interceder para que continúen creciendo en la gracia de Dios, para que no se aparten. ¿Te has preguntado alguna vez cómo orar por personas que no conoces? Incluso personas de nuestra propia iglesia que tal vez no tengas mucho trato habitual. Bueno, cuando no sepas cómo orar o qué orar por esas personas, aquí tienes el ejemplo de Pablo para seguir. Ora para que adquieran sabiduría espiritual para hacer la voluntad de Dios, para que crezcan en el conocimiento de Dios y lleven fruto, para que crezcan en el poder del Espíritu y puedan soportar cualquier adversidad con paciencia, y para que aprendan a regocijarse en el Señor y a ser agradecidas. Y ya que oramos eso por nuestras hermanas, oraremos eso también por nosotras y otras lo orarán también por nosotras, ¿verdad? Leí en un libro que a algunas les compartí que se llama Estoy orando por ti, una frase que dice así: las Escrituras nos ayudan a ofrecer oraciones que Dios se deleita en responder. Nos ayudan a pedirle en lugar de suponer que hará lo que prometió. Y evitan que estemos demasiado concentrados en exigir que haga aquello que nunca prometió hacer. ¿Eres una persona de oración? ¿Oras regularmente? ¿Has orado alguna vez por el crecimiento espiritual de tus hermanas? Si no estás disfrutando de tu tiempo de oración, comienza simplemente a orar dando gracias. Y piensa, ¿por cuántas cosas puedes agradecer? Cuanto más tiempo pases en oración agradeciendo al Señor, más feliz y gozoso será tu día. Invertiremos bien nuestro tiempo de oración si pedimos y agradecemos por nuestro crecimiento y por el crecimiento espiritual de nuestras hermanas.
Padre amado, te damos gracias por tu palabra y oramos para que tú nos des un corazón que sea agradecido, que tú nos des un corazón que esté siempre deseoso de orar. Ayúdanos, Padre, a apartar tiempo en nuestra vida cotidiana para orar. Ayúdanos a ser agradecidas. Recuérdanos, Padre, todas las bendiciones que tú nos has dado para que podamos agradecerte por ellas. Gracias, Padre, por ayudarnos y enseñarnos cómo debemos orar. Gracias, Padre, porque esta tarde aprendimos a orar por nuestras hermanas. Ayúdanos a ser diligentes en preocuparnos por el crecimiento espiritual de aquellos que nos rodean esta tarde. Oramos, Señor, que tú muevas nuestros corazones a recordar a aquellas que hoy no están con nosotros. Señor, que tú nos ayudes a ser diligentes en ocuparnos e interesarnos por nuestros hermanos. Agradecemos, Señor, el tiempo que podemos compartir esta tarde juntas. Gracias, Padre, por los alimentos que tú nos has permitido traer y por el tiempo que podamos pasar en comunión, que las charlas puedan ser de ánimo, de edificación, de aliento. Bendice, Padre, el tiempo que podamos disfrutar para que podamos gozarnos unas con otras. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a recordar estas cosas cada día, a ponerlas en práctica para que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Gracias una vez más. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y vamos a dar lugar